Después de 20 años al volante de un tráiler, los kilómetros de asfalto se convirtieron en un compañero constante en mi vida. Sin embargo, una noche en particular, ese familiar y sereno paisaje se transformó en una pesadilla ardiente que aún me persigue en mis sueños. Había sido un día largo y el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. A medida que la noche caía, encendí las luces del tráiler y me preparé para la última parte de mi viaje a través del desierto de Nevada. No esperaba nada fuera de lo común, solo otra entrega rutinaria, o eso creía. La radio tocaba clásicos del rock y el ruido monótono del motor formaba un coro familiar. Fue entonces cuando lo inesperado sucedió. Un fuerte golpe sacudió el vehículo. Sentí cómo el control se me escapaba de las manos y en un instante todo se volvió un torbellino de chispas y sombras. El tráiler se había volcado. Los vidrios estallaron al impactar con el asfalto, lanzando fragmentos como estrellas fugaces en la noche oscura. Atrapado en la cabina, luché por liberarme del cinturón de seguridad que ahora me aprisionaba contra el asiento, convertido en el techo debido a la volcadura. «¡Ayuda! ¡Alguien que me ayude!», grité, aunque sabía que estaba solo en medio de la nada. El olor a gasolina se hizo más intenso y un calor abrasador comenzó a rodearme. Miré hacia afuera y vi las llamas devorando lo que quedaba de mi tráiler. El fuego se extendía rápidamente, alimentado por el combustible derramado y la brisa del desierto. El pánico se apoderó de mí. Cada segundo era crucial. Con un esfuerzo sobrehumano, logré soltarme y caí al techo del tráiler. Gateé hacia la ventana rota, cortándome las manos y las rodillas en el proceso. Las llamas crecían, acercándose cada vez más, sus lenguas de fuego casi tocándome. «Vamos, Jake, tú puedes», me animaba a mí mismo mientras me arrastraba hacia la seguridad, fuera de la cabina en llamas. Finalmente, logré salir y me arrastré lo más lejos posible del fuego. Me tumbé en el frío asfalto, respirando con dificultad, mirando cómo las llamas consumían mi tráiler y la carga que transportaba. La intensidad del calor era tal que podía sentirlo incluso a varios metros de distancia. «Dios mío, eso estuvo cerca», musité, mientras el cielo nocturno se iluminaba con el resplandor del incendio. De repente, un par de luces aparecieron a lo lejos. Un coche se acercaba, disminuyendo la velocidad al ver el desastre frente a él. Un hombre y una mujer bajaron del vehículo y corrieron hacia mí. «¿Está bien, señor?», preguntó el hombre, mirándome con preocupación. «Sí, creo que sí. Gracias a Dios que llegaron», respondí, aún temblando. «Vamos a llamar a una ambulancia y a los bomberos. Usted necesita atención médica y este incendio debe ser controlado antes de que se propague», dijo la mujer sacando su teléfono. Mientras yacía allí, escuchando cómo hacían las llamadas de emergencia, el choque de la situación comenzó a disiparse lentamente. Me di cuenta de lo cerca que había estado de no contarlo. Pensé en mi familia, en cómo un segundo más de demora y no habría vuelto a verlos. Después de esa noche, mi visión sobre la vida y mi carrera como camionero cambió radicalmente. Aunque las cicatrices físicas sanaron, las mentales me recordaron constantemente lo frágil que es la vida. Aprendí a valorar cada momento y a no dar nada por sentado. Desde entonces he contado esta historia a muchos jóvenes conductores, no para asustarlos, sino para enseñarles sobre la importancia de la precaución y el respeto por la carretera. Nadie espera que un viaje rutinario se convierta en una lucha por sobrevivir, pero cuando manejas un vehículo tan grande y poderoso, el peligro siempre está presente. Años después, todavía conduzco. Sin embargo, soy mucho más consciente del equipo que llevo, del estado de mi tráiler, y siempre me aseguro de conocer bien las rutas antes de emprender el camino. También he tomado cursos de seguridad y primeros auxilios, porque si algo he aprendido es que uno nunca está demasiado preparado. Cada vez que paso por una carretera solitaria de noche, mi mente regresa inevitablemente a esa noche fatídica. Los recuerdos del fuego y el miedo siguen vivos en mi mente.
A veces, cuando el silencio de la carretera se hace muy intenso, puedo escuchar el crujir de las llamas y el crujido de los neumáticos en el asfalto caliente. Sin embargo, estas memorias no me detienen. Si algo, me impulsan a seguir adelante con más sabiduría y respeto por mi profesión. Ser un conductor de tráiler no es solo un trabajo, es una responsabilidad, una hacia uno mismo y hacia los demás en la carretera. Mi familia a veces me pregunta por qué sigo conduciendo después de lo que pasó. La respuesta es simple. En la carretera encontré mi propósito y cada viaje es una oportunidad para recordar lo lejos que he llegado y lo mucho que aún tengo que aprender. Así que, mientras me preparo para otro viaje, reviso todo 2 veces. Me aseguro de que la radio esté sintonizada en mi estación favorita y que el tanque de gasolina esté lleno. La carretera me llama y a pesar de los peligros es donde me siento más vivo. Es mi hogar, mi refugio, mi lugar de aprendizaje. Y aunque nunca olvidaré el incendio en la carretera, ha dejado de ser solo un recuerdo de terror. Ahora es un recordatorio de mi supervivencia, de mi fuerza y de la importancia de seguir adelante, sin importar lo difícil que pueda parecer el camino. Porque al final del día, cada kilómetro recorrido es un testimonio de que la vida, con todas sus llamas y desafíos, también está llena de posibilidades de redención y renovación. Y eso es algo que ningún incendio puede quemar. Nunca pensé que mi amor por los caminos montañosos me llevaría al borde de la muerte. Siempre me fascinó cómo las carreteras se serpenteaban entre las montañas, revelando paisajes que cortaban el aliento y prometían aventuras. Pero una tarde de otoño, esa promesa se convirtió en una pesadilla. Comenzaré por decir que he sido trailero por más de 15 años. Esa experiencia me hizo sentir confiado, quizás demasiado, sobre mi capacidad para manejar cualquier ruta, bajo cualquier clima. Pero nada me pudo haber preparado para lo que enfrentaría en las alturas del Paso del Águila, un tramo conocido por sus precipicios y su belleza indomable. Era un día gris, con nubes cargadas de lluvia oscureciendo el cielo. Había recibido una advertencia en la última parada de camiones sobre la posibilidad de lluvias torrenciales, pero no le di mayor importancia. Un poco de lluvia no me detendrá, pensé, encendiendo otro cigarrillo y subiendo el volumen de la radio. A medida que ascendía por la montaña, la lluvia comenzó a caer con más fuerza. Los limpiaparabrisas luchaban por mantener despejada mi vista. Fue entonces cuando sentí como el tráiler se tambaleaba con cada ráfaga de viento y la visibilidad se reducía a unos pocos metros. De repente, un estruendo sordo rompió la monotonía del sonido de la lluvia. En cuestión de segundos, el mundo a mi alrededor se sacudió violentamente. Un deslave, toneladas de tierra y rocas se desprendieron de la montaña, cayendo sobre la carretera y engullendo todo a su paso. Intenté frenar, pero ya era demasiado tarde. El tráiler fue golpeado con fuerza, lanzándome hacia el lado de un precipicio. El impacto fue brutal. Todo se volvió un torbellino de vidrio roto y metal chirriante. Cuando el tráiler finalmente se detuvo, me encontré colgado de lado, atrapado dentro de la cabina. La tierra y las rocas habían formado una barrera sólida alrededor y encima de mí. El miedo se apoderó de mi cuerpo. Estaba solo, atrapado y posiblemente herido. ¿Hay alguien ahí? ¿Puede alguien escucharme?, grité, pero mi voz se perdía entre el sonido de la lluvia y el viento. Intenté moverme, pero el dolor en mi pierna izquierda me detuvo. Estaba atrapado, inmovilizado por los escombros y el metal deformado de mi cabina. El aire se volvía más pesado, cargado de polvo y el olor a gasolina. Este podría ser el fin, pensé, luchando por mantener la calma. Pasaron horas, o eso me pareció. La radio, que había sido mi compañera constante, ahora estaba en silencio, destrozada en el impacto. De repente, escuché un ruido, pasos sobre la grava mojada. ¿Era mi imaginación o había alguien realmente allí? «Aquí abajo», grité con todas mis fuerzas. «Estamos trabajando para sacarte. ¡Aguanta!», una voz respondió desde arriba. Nunca un sonido había sido tan reconfortante. Era un equipo de rescate. Alguien había notado mi ausencia en la ruta y había dado la alerta.
Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Sentí cómo movían las rocas y la tierra, cada movimiento un rayo de esperanza. El rescate no fue fácil ni rápido. Cada minuto bajo ese peso fue una eternidad. Cada sonido de movimiento en los escombros, un testamento a mi frágil situación. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, la luz se abrió paso a través de una grieta en los escombros. Manos fuertes me agarraron y me sacaron de la prisión de metal y tierra. El aire fresco nunca había sido tan dulce, aunque el dolor de mis heridas me recordaba que mi lucha por sobrevivir apenas comenzaba. En el hospital, mientras me recuperaba de fracturas y múltiples contusiones, tuve mucho tiempo para reflexionar sobre mi experiencia. La montaña, que siempre había sido mi refugio, mi lugar de escape de la rutina diaria, había mostrado su lado más cruel y despiadado. Recuerdo los días en la cama del hospital, donde las visitas de amigos y familiares se mezclaban con los informes de los médicos. Todos estaban asombrados de mi supervivencia. «Es un milagro que estés aquí», decían una y otra vez. Yo solo asentía, sabiendo que algo más que suerte me había mantenido vivo. Era una mezcla de determinación, el rápido trabajo del equipo de rescate y quizás un poco de ese instinto de supervivencia que todos llevamos dentro. Durante mi estancia, recibí la visita de uno de los rescatistas que me había ayudado a salir de los escombros. Me contó cómo habían luchado contra el tiempo y las adversas condiciones climáticas para llegar hasta mí. La montaña seguía siendo inestable y en cualquier momento otro deslave podría haber ocurrido. ¿Sabes qué es lo más impresionante?, me preguntó con una mirada que reflejaba tanto el asombro como el alivio de verme recuperando. Es que cuando estábamos sacando escombros, encontramos un pequeño espacio alrededor de tu cabina que se había formado casi como una burbuja de aire. Eso te dio el oxígeno necesario para aguantar hasta que pudiéramos llegar. Esa información me dejó pensando sobre las pequeñas cosas que a veces tomamos por garantizadas. Un espacio de aire, tan frágil y temporal, había sido mi salvavidas. Mi recuperación fue lenta pero constante. Los médicos estaban impresionados con mi progreso, considerando la gravedad de mis heridas. Sin embargo, más allá de la recuperación física, estaba el desafío de superar el trauma psicológico. Noches de insomnio y pesadillas plagadas de tierra cayendo sobre mí se convirtieron en una constante. Cuando finalmente me dieron el alta, la perspectiva de volver a conducir un tráiler me llenaba de ansiedad. Sabía que parte de mi terapia sería enfrentar esa carretera de nuevo, volver a la montaña que casi me quita la vida. Con el apoyo de un psicólogo, comencé a trabajar en esos miedos, enfrentándolos poco a poco. Un año después del accidente, decidí que era momento de volver a la montaña, no como conductor, sino como pasajero. Un amigo, también camionero, me acompañó en lo que sería mi primer viaje de regreso al Paso del Águila. A medida que nos acercábamos, mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Podía sentir cada curva de la carretera en mis huesos, cada subida me hacía contener la respiración. Pero a medida que avanzábamos, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El miedo fue dando paso a una especie de resignación tranquila y finalmente a la aceptación. Cuando llegamos al lugar exacto del deslave, mi amigo se detuvo. Salimos del vehículo y miramos el paisaje. La montaña había sido reparada, con nuevas medidas de seguridad instaladas para prevenir futuros deslaves. Mirando hacia el precipicio y luego al cielo, sentí una mezcla de emociones. Alivio, tristeza, pero, sobre todo, gratitud. Gratitud por estar vivo, por tener una segunda oportunidad. Desde ese día, he vuelto a conducir, pero nunca solo. Siempre con alguien a mi lado, compartiendo la carretera y sus historias. La montaña ya no es solo un recuerdo de terror, sino un testimonio de mi resistencia y de la fuerza que todos podemos encontrar, incluso en nuestros momentos más oscuros. El rugido del motor del tráiler era mi única compañía en la inmensidad de la carretera. La noche caía sobre el desierto y la luna, una tenue esfera plateada, apenas iluminaba el camino polvoriento.
Había estado manejando durante horas, sin parar, con la única meta de llegar a mi destino final, Tijuana. Mi nombre es Roberto y he sido trailero durante más de 10 años. He visto de todo en las carreteras de este país, desde paisajes impresionantes hasta accidentes fatales. He conocido gente honesta y gente ruin, pero nada me había preparado para lo que me sucedió esa noche. Mi compañero de viaje era Juan, un hombre con quien había trabajado durante los últimos 2 años. Nos conocíamos bien, o al menos eso creía yo. Compartimos historias, risas y hasta algunas confidencias durante nuestras largas travesías. Jamás imaginé que él pudiera traicionarme de la manera más vil. Todo comenzó como un viaje normal. Cargamos el tráiler con una carga de productos electrónicos en la Ciudad de México y emprendimos el camino hacia la frontera. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. La carretera estaba despejada y el clima era favorable. Sin embargo, a medida que avanzábamos, empecé a notar algo extraño en el comportamiento de Juan. Estaba más callado de lo habitual y cuando le hablaba, sus respuestas eran evasivas. Comencé a sospechar que algo no estaba bien, pero no supe qué hacer. No quería pensar mal de mi amigo, pero su actitud me inquietaba. Al caer la noche, decidimos parar en una pequeña gasolinera en medio de la nada. Cenamos algo rápido y nos preparamos para continuar el viaje. Cuando me dirigía al baño, escuché una conversación entre Juan y otro hombre. No pude escuchar todo lo que decían, pero sí lo suficiente para saber que estaban tramando algo. Mi corazón se aceleró a 1000 por hora. No podía creer lo que estaba escuchando. Juan me estaba traicionando. Al salir del baño, fingí que no había escuchado nada y me subí al tráiler. Juan me miró con una sonrisa siniestra y yo le respondí con una mueca de asco. Sabía que debía hacer algo, pero no sabía qué. No tenía a nadie con quien contar en ese lugar desolado. La única opción que me quedaba era seguir adelante y esperar el momento oportuno para actuar. Continuamos conduciendo durante la noche. Juan conducía a toda velocidad, como si tuviera prisa por llegar a algún lugar. Yo estaba en la cabina del copiloto, con la mente llena de dudas y temor. No sabía qué me deparaba el destino, pero estaba decidido a no darme por vencido. Alrededor de las 2 de la madrugada, Juan me dijo que se detendría en un lugar para descansar. Me pareció extraño, ya que habíamos acordado no parar hasta llegar a Tijuana. Sin embargo, no tuve más remedio que aceptar. Paramos en un tramo solitario de la carretera, alejado de cualquier civilización. Juan me dijo que se bajaría a estirar las piernas y que volvería enseguida. Yo me quedé en la cabina del tráiler con un presentimiento terrible en el estómago. Pasaron 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos y Juan no regresaba. Empecé a impacientarme, salí de la cabina y lo busqué por los alrededores, pero no lo encontré por ningún lado. De repente, escuché un ruido en la maleza. Me acerqué con cautela y vi a Juan subiendo a un automóvil con otro hombre. Me miraron con burla y se marcharon a toda velocidad, dejándome solo en medio de la nada. Sentí una ola de ira y desesperación recorrer mi cuerpo. Me había quedado sin dinero, sin comida y sin agua. La noche era oscura y fría y no tenía idea de dónde estaba. Empecé a caminar por la carretera, sin rumbo fijo. La soledad me pesaba como una losa. Pensé en mi familia, en mis amigos, en todas las personas que me querían. No quería morir en ese lugar, pero no sabía qué hacer. De repente, vi a lo lejos las luces de un pequeño pueblo. Me llené de esperanza y aceleré el paso. Llegué al pueblo al amanecer, exhausto y aterido. Encontré una pequeña cafetería donde me dieron algo de comida y agua. Llamé a la policía y les conté lo que había sucedido. Me ayudaron a denunciar a Juan y me ofrecieron un lugar seguro para pasar la noche. Al día siguiente, me contacté con mi empresa y les conté lo sucedido. Me enviaron un nuevo compañero de viaje y me ayudaron a recuperar mi carga. La seguridad del pueblo resultó ser una habitación diminuta encima de la cafetería, húmeda y con un colchón que parecía relleno de piedras. No pude pegar ojo en toda la noche. La traición de Juan me carcomía por dentro. Sentía rabia, impotencia y un miedo residual que me mantenía en alerta. Al amanecer, el dueño de la cafetería,
Un hombre regordete y bonachón llamado Don Pepe me preparó un café fuerte y un desayuno contundente. Mientras comía, me informó que la policía había revisado la zona donde me abandonaron, pero no habían encontrado ni rastro de Juan ni del otro tipo. «Esos coyotes se esconden como alimañas en el desierto», murmuró Don Pepe, meneando la cabeza. «No creo que los atrapen tan fácil». La palabra coyotes me heló la sangre. Sabía que se refería a los traficantes que operaban en la frontera, pero escucharlo de su boca me hizo darme cuenta de la gravedad de la situación. ¿Acaso Juan estaba involucrado con ellos? ¿Había planeado todo esto para robar la carga y luego venderla a los coyotes? Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. La carga no era solo de electrónicos. También incluía cajas fuertes de alta seguridad que transportaba por un encargo especial. Si caían en malas manos, el lío sería mayúsculo. Mi nuevo compañero, un jovencito llamado Miguel, apenas llegado de la escuela de manejo, llegó a media mañana. Era nervioso e inexperto, pero al menos no parecía tener intenciones de apuñalarme por la espalda. Retomamos el camino con un retraso considerable. La ausencia de Juan me obligó a conducir sin parar, turnándonos Miguel y yo cada 2 horas. La tensión del camino se mezclaba con el malestar por la traición. Las horas pasaban lentas, marcadas por el paisaje árido y el sol abrasador. Al caer la noche, un pinchazo en una llanta nos obligó a detenernos en un desfiladero solitario. Miguel no tenía mucha experiencia cambiando neumáticos, así que me puse manos a la obra. Mientras trabajaba bajo la luz de la luna, un aullido espeluznante rompió el silencio. Miguel se sobresaltó y soltó un grito ahogado. «No te preocupes, son solo coyotes», dije, aunque un escalofrío me recorrió la espalda. Cambiamos la llanta lo más rápido que pudimos y retomamos el camino, pero la tranquilidad duró poco. Unas luces parpadeantes en la distancia me pusieron en alerta. «Apaga las luces», le susurré a Miguel. Las luces se aproximaban a toda velocidad. 2 camionetas negras se detuvieron frente a nosotros, cortándonos el paso. Un grupo de hombres armados descendió de los vehículos. Mi corazón se detuvo por un instante. Sabía que estábamos en problemas. «Baja del camión», gruñó uno de los hombres, con un arma apuntando hacia nosotros. Miguel temblaba como una hoja. Le hice una seña con la cabeza para que obedeciera. «Tranquilo, Miguel», dije en voz baja, tratando de sonar calmado. «Yo hablo con ellos». Bajé del tráiler con las manos en alto. Los hombres nos rodearon como hienas rodeando a su presa. «¿Quiénes diablos son ustedes?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Eso no te importa», respondió el líder del grupo, un sujeto con una cicatriz que le atravesaba todo el rostro. «Buscamos algo que ustedes llevan. No sabemos de qué hablan», repuse, aunque el sudor frío me bajaba por la espalda. El hombre sonrió con crueldad. «No te hagas el tonto, sabemos lo de las cajas fuertes». Mi mente se puso a trabajar a toda velocidad. No podía entregar la mercancía, pero tampoco quería poner en peligro a Miguel ni a mí mismo. «No tenemos acceso a las cajas fuertes», mentí. «Solo son aparatos electrónicos». El líder de los asaltantes me miró con recelo. «No te creo. Las órdenes son claras». La situación se tornó tensa. Yo sabía que debíamos reaccionar rápido, pero cualquier movimiento en falso podría ser fatal. De repente, una idea se me ocurrió. «Miren, si están buscando algo valioso», dije en voz alta, tratando de sonar convincente. «Hay un camión cisterna un par de kilómetros más adelante. Dicen que transportan oro. Tal vez les interese más eso». Los hombres se miraron entre sí. Dudaron un momento, pero la codicia pudo más que ellos. «Está bien», dijo el líder del grupo. «Vayamos a ver ese camión cisterna. Pero si nos estás mintiendo, te juro que te arrepentirás». Se subieron a sus camionetas y se marcharon, dejando atrás una nube de polvo y un silencio sepulcral. Miguel y yo nos miramos con alivio y asombro. «Lo lograste, Roberto», exclamó Miguel con la voz temblorosa. «Pensé que era nuestro fin». «No fue más que suerte», dije, aunque en el fondo me sentía orgulloso de mi astucia. «Ahora tenemos que seguir adelante».
Subimos al tráiler y continuamos nuestro viaje. La noche era aún más oscura y más fría que antes, pero ahora había una chispa de esperanza en nuestros corazones. Al llegar al amanecer, finalmente llegamos a nuestro destino. Entregamos la carga a salvo y recibimos la recompensa por nuestro trabajo. Sin embargo, la traición de Juan y el encuentro con los asaltantes me habían dejado marcado para siempre. No pude volver a conducir por la noche sin sentir un escalofrío de terror. Cada sombra, cada ruido me parecía una amenaza. La confianza en mis compañeros se había quebrado y la soledad del camino se había convertido en mi peor pesadilla. A pesar de todo, decidí continuar con mi trabajo. Era lo único que sabía hacer y era la única manera de mantener a mi familia. Pero nunca olvidé la noche en que fui traicionado, la noche más larga de mi vida. La experiencia me enseñó una dura lección sobre la naturaleza humana. Me enseñó que la confianza se puede romper en un instante y que la traición puede venir de donde menos la esperas. Sin embargo, también me enseñó la importancia de la valentía y la astucia. Me enseñó que no hay que rendirse nunca, incluso en las situaciones más difíciles. Desde entonces, he seguido conduciendo por las carreteras de este país. He visto cosas increíbles, he conocido a gente maravillosa y he vivido aventuras que jamás olvidaré. Pero nunca he olvidado la noche en que fui traicionado. Esa noche me marcó para siempre y me hizo ser el hombre que soy hoy en día. Mi nombre es Rafa. He pasado la mayor parte de mi vida adulta en las carreteras. Ser trailero tiene su encanto, pero también tiene su costo. La soledad es uno de ellos, un compañero constante en cada kilómetro recorrido. A lo largo de los años aprendí a lidiar con ella. Pero hubo un viaje en particular donde la soledad me mostró su rostro más oscuro. Era otoño, la época del año en que los días se acortan y las noches se alargan. Me asignaron una ruta desde Monterrey hasta la Ciudad de México, un trayecto que había hecho innumerables veces. Sin embargo, esta vez algo se sentía diferente. Antes de partir, tuve una discusión con mi esposa, Laura, sobre mi constante ausencia en casa. Las niñas necesitan a su padre, no solo cheques para sus gastos, dijo con lágrimas en sus ojos. Me fui con esa imagen grabada en mi mente, preguntándome si todo este sacrificio realmente valía la pena. La carretera estaba sorprendentemente desierta esa noche. Mientras conducía, la conversación con Laura resonaba en mi cabeza, intercalada con el constante rugido del motor y el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Decidí detenerme en un área de descanso para estirar las piernas y despejar mi mente. El aire frío de la noche me golpeó al salir del camión, llevando consigo un silencio casi sobrenatural. Era como si el mundo entero hubiera decidido detenerse. Regresé al camión y continué mi camino, intentando concentrarme en la carretera. Pero la soledad y el silencio comenzaron a pesarme. Las horas se arrastraban y cada kilómetro parecía igual al anterior. Comencé a hablar en voz alta, solo para escuchar algo además del motor. ¿Vale la pena todo esto, Rafa?, me pregunté. No esperaba respuesta, pero en ese momento, un susurro casi imperceptible llenó la cabina. No. El corazón se me saltó. Miré a mi alrededor, buscando una fuente lógica para la voz. Nada. Estaba completamente solo en la carretera. Me convencí de que era el cansancio jugando trucos con mi mente. Decidí encender la radio para llenar el vacío con algo de música, pero en lugar de música, las voces volvieron. Eran susurros, discusiones, risas, todo mezclado en una cacofonía que parecía aumentar con cada kilómetro. ¿Quién está ahí?, grité sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Las voces se callaron abruptamente y la radio emitió un pitido agudo antes de volver a la normalidad. Respiré hondo, intentando calmar mis nervios. Es solo el estrés, me dije tratando de convencerme. Sin embargo, la sensación de que algo o alguien estaba conmigo en el camión se intensificaba. Cada sombra parecía moverse con una vida propia y cada ruido me hacía saltar. La soledad ya no era solo ausencia de compañía, se había transformado en algo palpable, una presencia que me rodeaba y apretaba mi pecho.
Fue entonces cuando lo vi. En el espejo retrovisor, un rostro se reflejaba brevemente cada vez que pasaba bajo las luces de la carretera. No era mi rostro, sino uno distorsionado por el dolor y la tristeza. Cuando me giraba para enfrentarlo, desaparecía, dejando solo la oscuridad tras de mí. La noche parecía eterna, y cada minuto aumentaba mi desesperación. Pensé en Laura y mis hijas, en su cariño que siempre fue mi refugio ante la soledad de la carretera. Necesitaba escuchar sus voces, asegurarme de que todo esto no era más que mi imaginación llevada al límite por el aislamiento. Paré el camión en el arcén, temblando mientras marcaba el número de mi casa. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Finalmente Laura contestó. «Rafa, ¿estás bien? ¿Por qué llamas a esta hora?» Su voz era un bálsamo para mi alma agitada. «Necesitaba escuchar tu voz, Laura. Me siento, no sé, estoy viendo y escuchando cosas extrañas. Creo que la soledad en la carretera me está afectando más de lo normal». Hubo una pausa al otro lado de la línea y pude imaginar a Laura sentada en nuestra cama, preocupada. «Amor, tal vez necesitas descansar un poco. ¿Por qué no te detienes en el próximo hotel y tratas de dormir? Las niñas y yo te esperamos en casa. No te preocupes por llegar a tiempo». Sus palabras eran razonables, pero algo en el tono de su voz me hizo sentir aún más desesperado por volver a casa. Decidí seguir su consejo. «Está bien, haré eso. Te amo. Cuídate y diles a las niñas que las amo». «Te amamos, Rafa. Vuelve a casa seguro, por favor». Colgué y me sentí un poco mejor, aunque la inquietud no desapareció completamente. Encendí el motor y busqué un lugar donde pasar la noche. Afortunadamente, encontré un pequeño motel a pocos kilómetros de distancia. El motel era una estructura antigua, pero acogedora. El recepcionista, un hombre mayor con amables ojos grises, me registró sin hacer muchas preguntas. Me dio la llave de la habitación 8 y me deseó una buena noche. La habitación era sencilla, una cama, un escritorio y una pequeña televisión, lo suficiente para descansar. Me duché, tratando de lavar el miedo y la fatiga, y luego me acosté. Aunque el silencio de la habitación era un alivio después del ruido constante del camión, la sensación de estar siendo observado persistía. Me quedé despierto en la oscuridad, escuchando. Al principio, todo lo que pude oír fue el zumbido de la nevera y los lejanos sonidos de otros huéspedes. Pero entonces, las voces volvieron. Eran más suaves esta vez, casi como si estuvieran hablando entre ellas. «Él no sabe que nosotros también estamos aquí», susurró una voz femenina. «Sí, y debería seguir así», respondió otra, más grave y melancólica. Salté de la cama y encendí la luz. La habitación estaba vacía, por supuesto. No había nadie más allí conmigo, o al menos eso es lo que mi mente racional me decía. Sin embargo, el miedo irracional había echado raíces profundas en mi mente. Decidí que no podía quedarme allí. Hice las maletas y salí de la habitación. El recepcionista me miró sorprendido cuando devolví la llave. «¿Todo bien, señor?», preguntó. «No es nada personal, pero necesito seguir mi camino». «Gracias por su hospitalidad». Él asintió, aunque su mirada preocupada me siguió mientras salía del motel. El resto del viaje fue un torbellino de nerviosismo y tensión. Continué hablando en voz alta, cantando cualquier canción que conociera, tratando de mantener a raya las voces y las sombras. Cuando finalmente llegué a casa, el amanecer estaba rompiendo. Laura y las niñas estaban esperándome en la puerta. Corrí hacia ellas y las abracé como si nunca fuera a soltarlas. Desde esa noche, decidí tomar un descanso del camión. Trabajé localmente, estando más tiempo en casa. La carretera me llamaba de vez en cuando, pero el recuerdo de esa noche me mantenía firme. La soledad, me di cuenta, es más que solo estar solo. Es un espejo que refleja tus miedos más profundos, tus inseguridades. Y aunque eventualmente volví a las rutas largas, nunca olvidé la lección que aprendí. No importa cuán lejos vayas o cuánto te alejes, siempre debes encontrar el camino de regreso a casa, a donde realmente perteneces.